Te comentaba, me decía mi hermano Diego, esa sanidad no es interna, es eterna, ¿no? Porque yo empezaba y decía y compartía y todo, ¿no? Pero realmente no hablaba de mi vida. Hablaba partes que no me lastimaban, partes que no me afectaban. Y hice la sanidad tremenda. Ahora sí, fue eterna, ¿no? Hasta que una vez Dios me dijo, vas a hacer esa sanidad conmigo. Me vas a entregar, me vas a leer la palabra y el Espíritu Santo te va a guiar. ¿Sí? Cuando empecé a hacer esta sanidad con el Espíritu Santo, ¿sí? Es tremenda porque ahí no puedes engañar a nadie. Ahí es Dios que ya te conoce completamente. ¿Y tú? ¿Por qué tuve que hacer la sanidad? Primera de cuentas porque traía yo mucha herida desde pequeña. Y también traía yo mucho problema ya de grande y estaba yo repitiendo patrones. Entonces tuve que hacer esa sanidad, tuve que estar entregándole a Dios todas las heridas que yo sentía, algunas correctas, otras incorrectas, ya después razonándolo, ¿sí? Pero en ese momento a mí me seguían lastimando, a mí me seguían pues haciendo teniendo yo rebeldía, teniendo yo la soberbia. Y me di cuenta que la soberbia no es más que el miedo a enfrentar tu vida que no sabes ni cómo manejarla. Entonces yo cuando Dios me dijo, bueno, vamos a hacer esa sanidad, me quedé pensando, Señor, ¿qué te tengo que entregar si aparentemente yo ya te entregué todo? Y me dice Dios, me vas a leer todo lo que has escrito. Vas a leer porque yo empecé a escribir cómo me sentía durante el día. Haz de cuenta mi diario, ¿sí? Cómo me sentía y sobre todo cómo me sentía por todos los problemas que había pasado. ¿Por qué se había dado esa soberbia? ¿Por qué el ego? ¿Sí? ¿Por qué necesitaba sentirme más que los demás? ¿Por qué necesitaba yo que la gente me aceptara? Porque a la vez que necesitaba el que la gente me aceptara, me alejaba yo de ellos. Dios me mostró tantas y tantas cosas en esa sanidad y me mostró quién era realmente con quien tenía yo que guerrear, ¿no? ¿Qué era realmente el pecado? Porque yo no lo tomaba como pecado, lo tomaba como una falla. Pero no, realmente es pecado porque vas en contra de Dios, en contra de los estatutos que Dios te ha dado, de los mandamientos que Dios te ha dado, que aparentemente para el mundo terrenal están bien, porque eso es lo que tú estás buscando en el mundo terrenal. Buscas el éxito sin importar a quién pisas. Buscas el éxito en las cosas materiales. Buscas llenarte y llenarte de cosas y situaciones que no son dignas de Dios. ¿Sí? Buscas los placeres, buscas la economía abundante, buscas sentirte satisfecha. Pero realmente lo único que estás haciendo es alejarte más de Dios y te estás volviendo más insatisfecha de lo que piensas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros, vuelvo a decir, somos mente, alma y cuerpo. Y lo que nosotros buscamos cuando estamos en el mundo terrenal es todos los placeres de los sentidos y del cuerpo, de lo terrenal, lo que nosotros creemos que nos hace bien. Y el mundo espiritual, como ya te había dicho, que a través del pecado original de Adán y Eva, a través de ese pecado nosotros nos separamos de ese espíritu que nos da vida, ese espíritu que nos llena, que nos conforta, que nos cuida, que nos protege, que nos redarguye, que nos exhorta, etcétera, etcétera, ¿no? Empezamos a retirarnos, a hacernos sordos a la voz de Dios, porque nosotros tenemos la capacidad de escuchar a Dios,
Como decía la Biblia en el Génesis, en la quietud está el Espíritu de Dios, en esa quietud de las aguas. Entonces, tienes que bajar, tienes que tranquilizar, tienes que perdonar, tienes que ser sana. Nunca vas a llegar a ser perfecto, nunca hasta que llegue Jesucristo y nos perfeccione totalmente. Nunca vas a llegar a ser perfecto, pero sí vas a estar en el proceso de que Dios te va haciendo nuevamente imagen y semejanza suya. Porque a través del pecado, a través de todo lo que nos han dicho, a través de todas las heridas que hemos tenido, nos hemos ido deformando. Hemos agarrado soberbia, hemos agarrado enojo, no queremos perdonar ese resentimiento que nos hace tanto daño, porque no queremos perdonar a aquellos que nos lastimaron. No queremos soltar, no queremos que siempre las cosas sean nuestras y no soltarlas. Pero realmente tienes que ir soltando, tienes que ir entregando, tienes que ir dándole esas cargas a Jesús. Bien lo dijo Jesucristo, aquellos que estén cargados, entréguenme sus cargas. ¿Sí? Pero nosotros somos tan aferrados luego a veces y creemos que tenemos tanta sabiduría humana que nos creemos casi como Dios, ¿no? Quítate, yo voy a cambiar a la gente, yo la voy a transformar. Quítate, yo voy a cambiar mi vida, voy a transformar mi vida, Sí, pero te pierdes. ¿Por qué? Porque el ser humano está creado también espiritualmente. No nada más las cosas terrenales que se terminan y ya, sino una eternidad más allá. Muchos de nosotros creemos que pues ya nos morimos y ahí quedó todo. No. Todavía sigue tu espíritu viviendo, todavía sigue tu espíritu queriendo alimentarse más de Dios, buscando a Dios, tratando. Y el enemigo pues no se queda con los brazos cruzados. Él va a tratar a como dé lugar de quitarte lo que Dios te ha dado. Él te va a enseñar y te va a mostrar los lujos, te va a mostrar muchas cosas con tal de que tú te alejes de Dios. Te va a hacer sentir poderoso, te va a hacer sentir que eres superior a cualquiera. Pero sinceramente, cuando tú entras al mundo espiritual, cuando tú te das cuenta realmente quién eres y quién es Jesucristo en tu vida, todo cambia. Tus valores cambian. Tú sabes que ya no es una familia terrenal la que tienes, sino ya es una familia espiritual tremendamente grande, ¿sí? Tú sabes que ya no nada más son tus padres que mueren y te quedas aparentemente solo, sino que tienes a ese Padre amoroso que es eterno, que en el momento en que tú necesitas algo está ahí. En el momento en que lloras está ahí, en el momento en que ríes está ahí, en el momento en que te sientes solo está ahí, esperando a que tú le hables, esperando a que tú le digas, esperando a que tú compartas con él. Dios es maravilloso, Dios es hermoso y por eso el enemigo se va a venir en contra tuya. Por eso el enemigo no quiere que te levantes, por eso te ofrece tantas cosas materiales. Pero si sabes aquilatar realmente las cosas, vas a ver ese vacío que necesitas de conocer a Jesucristo. Vas a sentir ese vacío. Yo te invito a que un día, en el nombre bendito de Jesucristo, ¿sí?, le pidas tú a Jesús: Señor, permíteme saber mi necesidad de ti. Sí. Permíteme, está tú aquí cerca, pero permíteme sentir mi necesidad de ti. ¿Para qué? Para que Dios te vaya enseñando lo que realmente traes dentro. A mí cuando empezó eso de la sanidad eterna, de la sanidad interior, empezamos a ver cosas
de problemas, de carencias, de qué carencias económicas tienes o con qué carencias económicas naciste y creciste, ¿sí? Se empezó a ver todo aquello que traías, ¿sí? ¿Qué forma tan diferente de enseñarte a amarte tuviste que pasar? Si fueron abusos físicos, si fueron abusos sexuales, si fueron abusos emocionales. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de ello? Sí, porque muchos de nosotros no lo sabemos o lo hemos querido negar. Y por eso hay tanta ignorancia del amor. Por eso nos metemos en cada relación destructiva, en cada situación que realmente no sabemos cómo salir de ella. ¿Por qué? Porque primero necesitamos conocer lo que es el amor puro, el amor santo, el amor que te va a llenar. Y ese amor solamente proviene de Dios. Primero necesitas conocer cómo Dios te ama, qué es lo que quiere para ti, qué quiere compartir contigo. Necesitas enseñarte a amar. Y para enseñarte a amar, necesitas enseñarte a perdonar. Muchas veces nosotros decimos, pero si yo ya perdoné, ya perdoné a esa persona, ya no me causa problema. Sí, pero se te viene una situación igual a la que pasaste. Y nuevamente te enojas, nuevamente gritas, nuevamente te sientes molesto. ¿Sí? No quieres que nadie se te acerque. Sacas a las personas de tu vida, como yo comprenderé. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces nosotros no nos damos cuenta hasta dónde seguimos heridos. Bien lo dice en la palabra, fíjate que no haya raíces de amargura porque vas a contaminar a los demás, ¿sí? Y empiezas a contaminar a los demás porque ya estás molesta, porque ya te sientes incómodo, porque ya no sabes qué hacer. ¿Por qué no te sientes a gusto? ¿Por qué no te sientes tranquilo? ¿Por qué tienes todo y sientes que te hace falta algo y sigues con la ambición y sigues con el enojo, sigues escuchando las voces del enemigo que te dice, busca lo terrenal, haz esto, haz aquello? Te sigue engañando el enemigo. Yo te invito a que realmente te pongas a hablar con Dios y le digas, Señor, me duele esto, Señor, me enoja esto, Señor, mis padres fueron así conmigo, Señor, ya no soporto, Señor, y empieces a sacar las adicciones, llámalas como le llames, llámale alcohol, llámale drogas, llámale relaciones destructivas, llámale gula, porque el hecho de que estás comiendo mucho es por el hecho de que tú te quieres castigar. ¿De qué te quieres castigar? ¿Por qué no te sientes digna de Dios? ¿Por qué tienes que seguir metiendo y metiendo y metiendo comida para que te afecte, para que afecte ese templo que Dios te dio? También eso es una adicción. ¿Por qué te apegas tanto al celular? ¿Por qué te apegas tanto a la televisión? ¿Por qué no quieres salir de tu casa? ¿Por qué no quieres tratar con la gente? ¿Por qué no permites que la gente entre a tu vida? Yo me puse a pensar en todo esto, ¿sí? Hubo un momento en que yo subí de peso exagerado. ¿Por qué? Porque yo no quería que me amaran. Porque yo no quería que la gente no me sentía digna que la gente me amara. Porque yo decía, bueno, si estoy gorda así ya no me van a estar fastidiando. ¿Por qué? Porque antes de joven a mí siempre me buscaban por el físico, por ese físico tan maravilloso que Dios me había dado, pero que yo no lo había aceptado. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa?
que simple y sencillamente tratamos de castigarnos a nosotros mismos porque nos sentimos indignos ante Dios. ¿Por qué no aceptas la salvación de Cristo? Porque te sientes indigno ante Dios y eso el enemigo te metió esa idea. ¿Por qué? Porque eres tan digna, porque Dios dio a su Hijo unigénito Jesucristo para morir por ti y por mí. Dios pagó nuestro precio, Dios nos volvió a ser limpios. Al momento en que tú aceptas a Jesucristo en tu vida, que tú aceptas a Jesucristo en tu corazón, vuelves a limpiarte, vuelve a limpiarte Dios y te dice, puedes estar ante la presencia de mi Padre. Te limpia Jesucristo y te permite estar ante la presencia de Dios Padre. Y te da ese espíritu de adopción, donde dejas de ser creación y pasas a ser hija de Dios, hijo de Dios. Ponte a pensar qué es lo que a ti todavía te está doliendo. ¿Por qué no puedes perdonar? ¿Por qué no te puedes perdonar? ¿Por qué no puedes aceptar el amor de Dios? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te está haciendo que no puedas aceptar el amor de Dios? Que no puedas aceptar que Jesucristo haya muerto por ti y por mí, para el perdón de nuestros pecados y para darnos vida eterna. Ponte a pensar eso, busca entre todo lo que tienes, lo que has vivido, ¿sí? ¿Por qué? ¿En qué momento te empezaste a sentir indigna de Dios? Y empieza a entregar a Dios, entrégaselo. Dile, Señor, yo te entrego esto, en este momento pasó esto y yo me sentí así, me sentí, Señor. Y debido a eso, Señor, ya no quise seguir, ya no te quise escuchar, ya no te quise hacer caso, ya no te sentí conmigo. Y vas a ver cómo Dios te va a ir sanando. Nadie te puede transformar más que Dios. A nadie puede transformar uno más que Dios. Es el único que transforma, es el único que purifica, es el único que ha pagado a precio de sangre el Señor Jesucristo. Nos ha limpiado y ha pagado a precio de sangre por tu salvación y por la mía. Ya no te quieras creer, Dios, porque simple y sencillamente Dios te dice, no te preocupes, estoy yo, entrégame tus cargas. Dios no te va a quitar absolutamente nada que tú no entregues. No se va a llevar absolutamente nada que tú no le des. Y no va a entrar absolutamente a ningún lugar que tú no le permitas. Permítele la entrada a tu corazón. Permítele la entrada a tus pensamientos. Permítele la entrada a tu casa, con tus hijos, en tu trabajo. Permítele que Dios entre. Cada vez que entres tú a tu casa, di, Señor, entra tú a mi casa primero. Cuando vayas a algún trabajo, cuando vayas a visitar a algún pariente, dile, Señor, que entre tu presencia primeramente. Y Dios va a obrar, va a transformar vidas, va a cambiar situaciones, va a romper principados, todo va a ir transformándose. Que sí, que vas a tener pruebas y tribulaciones, los vas a tener, pero ya no los vas a pasar solo. Ya no lo vas a pasar ni solo ni sola. Ya lo vas a pasar con Dios. Ya Dios nada más va a estar a tu lado para decir, a ver, ¿a qué horas me pegas el grito? Sí. Había momentos en que yo me aferraba y seguía haciendo mis cosas a mi modo y seguía haciendo las cosas a mi modo y se venían los problemas y me enojaba yo con Dios porque decía, bueno, Señor, ¿por qué no me ayudas si sabes que estoy teniendo problemas? Y Dios lo único que me decía es, porque no me lo has pedido, porque no me has dicho.
Entonces Dios es el que te va a traer, Dios es el que te va a enseñar, Dios es el que te va a levantar. Solo pídelo, pídelo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo andar en el mundo espiritual que en el mundo terrenal. Nosotros cuando nos separamos en espíritu de Dios por el pecado, nos perdimos, no supimos qué hacer. Ya no teníamos ese paraíso, ya no sabíamos qué hacer. Dios nos dio un mundo completamente hermoso, de imágenes preciosas, cosa hermosa, ¿sí? Estuve leyendo el Génesis, ya posteriormente volveré a tomar esa enseñanza del Génesis, donde decía que Dios hizo los mares y los llenó con los animales grandes, con las ballenas, con los peces así, bueno, que empezó a llenar el mundo, ¿sí? Empezó, a llenar los mares. Y yo me quedaba y decía, Señor, ¿cómo hiciste cada uno de los animales que hay, hasta los microorganismos? Dios los hizo. ¿Cómo pensaste en todo aquello? Porque independientemente de que en la Biblia dice, y Dios lo dijo, Él ya lo tenía planeado, ya lo tenía pensado, ya sabía, ¿sí? Ya sabía cada animal lo que tenía que tener, porque era según su género, según su especie. Yo no creo haber nacido de un mono. ¿Por qué? Yo no evolucioné de un mono. ¿Por qué? Porque yo soy una hija perfecta de Dios. Sí, con sus limitaciones como todo. Pero bendito sea Dios, provengo y soy imagen y semejanza de Dios en lo espiritual. En ese espíritu que Dios me permite llenarme más cada día. Que me permite buscarlo, sentirlo, reírme aún en los tiempos de dolor. ¿Sí? He pasado por tiempos muy dolorosos, muy fuertes. Como te decía, me arrastraba en la cama y para mí el hecho de dormir era pésimo. Y al día siguiente párate y hazte fuerte y que tus hijas no lo vean y que no se den cuenta y que vas en casa de los papás y no se den cuenta ellos, ayudarles a estar ahí, pero que nadie se dé cuenta del dolor que sientes. Esto fue muy intenso, muy, muy intenso. Pero Dios lo que me mostraba era, ¿por qué no lo dijiste? ¿Por qué no dijiste que estabas mal? Trataste de que no se enterara tu familia. Trataste de sentirte superior. Trataste de creer, te creíste que todo lo podías. ¿Sí? Aunque cada día yo le decía a Dios, ayúdame. Ayúdame, Señor, ayúdame. Y Él estaba ahí, me estaba ayudando. Pero Dios me dejaba a ver hasta cuándo vas a decir, ya no puedo. A ver hasta cuándo te vas a dar por vencido y vas a decir, ya no puedo. Necesito que me ayuden. Porque yo no era de las personas que pedía ayuda. Me escuchaba del aguijón de Pablo y decía que era tan recio que no querían que nadie le ayudara. Sí, se sentía tan independiente, se sentía tan fortalecido él en sus propias fuerzas, que no permitía que nadie ni lo mantuviera, ni le ayudara, ni nada. Y yo era así. ¿Por qué? Porque no quería que nadie se diera cuenta de mi sufrimiento, no quería que nadie se diera cuenta de mi dolor, no quería que nadie se diera cuenta, porque yo decía, es que si se dan cuenta van a decir que soy débil.
Y alabado sea Dios que me dio, porque en la debilidad Dios se glorifica. Dios es maravilloso. Te voy a seguir platicando, te voy a seguir contando. Te invito a que sigas estos testimonios de la grandeza de Dios. No te quedes en el ser humano. Yo te puedo hablar de Dios, te puedo decir lo que Dios ha hecho en mi vida, pero no te quedes en eso. Busca esa relación con Dios. Cada día platícale a Dios lo que sientes. Cada día platícale a Dios lo que quieres, lo que esperas. Pero también ten en cuenta que primero es la voluntad de Dios. Pregúntale, Señor, ¿tú qué quieres de mí? ¿Qué quieres hacer conmigo? Hoy me desperté, Señor, ¿qué vamos a hacer? En estos días Dios me decía, ponle vida a tu vida. ¿Por qué? Porque me la pasaba con el dolor acostada. Me la pasaba quejando. Le decía, Señor, ya no aguanto, Señor. Y estaba hasta de malas, estaba de genio. Pero ante todos aparentaba la sonrisa. Y ya cuando me puse con Dios, que dije, Señor, a ti no te puedo negar. Tú sabes lo que siento, tú sabes lo que tengo. Y empecé a entregar ese enojo, ese coraje que sentía, esa impotencia, esa presión que sentía. Y ahora, bendito y alabado sea Dios, me siento tranquila. Yo te quiero invitar a que tengas ese encuentro con Jesucristo, ese encuentro con Dios. Pídele al Espíritu Santo, pídele a Dios, pon música así tranquila o apaga todo y escucha a Dios. Entra en la paz de Dios. Primero te va a dar miedo, pero después vas a sentir la presencia de Dios poco a poquito, pero entrega aquello que no te permite sentirlo. Dile, Señor, yo te entrego aquello que no me permite sentirte. Tú sabes qué es, yo te lo entrego. Y ya no lo quiero, renuncio a Él en el nombre bendito de Jesús, para que seas tú entrando a mi vida. Ayúdame, muéstrame, y Dios va a ir haciendo esto. Pues te invito, seguimos en esta plática, pues ahora sí, en estos testimonios. Espero en Dios el día de mañana subir lo que es la oración práctica. ¿De qué se trata la enseñanza de oración práctica? Y espero en Dios también que a más tardar miércoles, jueves, suba yo la enseñanza de Génesis, seguir estudiando Génesis. Porque Dios quiere revelar muchas cosas, Dios quiere hacer muchas cosas. Y sé que a través de estas enseñanzas Dios te va a ir mostrando muchas cosas. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Estamos para platicar posteriormente. Seguimos en la plática. Descubre tú a Dios, descubre la relación tuya con Dios. Bendiciones.